Y muy buenas a todos. Hoy venimos con otro capítulo sobre los negocios que tenemos en DeFi. Y esta vez vamos a hablar sobre los derivados. Primero, pues hablaremos de qué es un derivado, cuál es la diferencia entre un derivado en las finanzas tradicionales o TradFi versus en DeFi. Y hablaremos de qué son los liquid wrappers y también pasaremos por Pendle, ¿vale? Hay más derivados, pero creo que esos dos ejemplos pues os servirán para entender mejor cómo funciona esto. Bueno, pues lo primero es lo primero, decir que es un derivado en TradFi. Pues en las finanzas tradicionales, un derivado es un contrato cuyo valor depende de un activo subyacente, por ejemplo, las acciones, los índices, las opciones, etcétera. Entonces, podríamos decir que son activos o productos que representan bueno, más que representan, que se pueden usar para especular o bien para hedgear. Un ejemplo sería un contrato de futuro sobre el precio del petróleo. Es decir, si yo quiero especular o quiero protegerme sobre el precio del petróleo, pues puedo comprar un contrato futuro diciendo que creo que el precio del petróleo estará a tanto, que es una opción, vamos. Entonces, pues si se cumple mi premisa, podré comprar petróleo, pues, o Brent o bueno, ya el producto que sea sobre el petróleo, pues más barato, o podré venderlo más caro, ¿no? Al fin y al cabo, esa es la idea, ¿no? Poder especular o bien protegernos. Porque si no sabemos cómo va el precio, pues bueno, en fin, podemos, en vez de ir a, a especular, a protegernos con el precio y salir ahí ganando porque es por si fluctúa mucho el precio en a la baja y nosotros no queremos eso, ¿no? Un ejemplo por intentar simplificarlo. Imaginemos que el petróleo está en 100 y yo creo que por las condiciones macroeconómicas, los aranceles, lo que sea, de lo que sea, van a bajar el precio. Y si yo tengo pues una exposición al petróleo, pues lo que voy a buscar es poner una opción que diga que yo quiero vender el petróleo al precio de hoy durante un año. Entonces, si durante esos 365 días eh, que pasan después de que yo haya hecho este contrato, pues el precio del petróleo baja, ¿vale? Imaginemos que baja a 60. Otra vez me estoy inventando los números simplemente para simplificarlo y que lo entendáis. Pues tendré, gracias a ese contrato, la posibilidad de seguir vendiendo mi petróleo a 100 y entonces pues hacer un beneficio y protegerme también de la fluctuación del precio del petróleo. Evidentemente, si me equivoco y el precio del petróleo sube, pues en este caso yo estoy contento porque no voy a ejercer mi contrato, simplemente voy a quedarme con mi petróleo, ¿vale? Y no lo venderé. Porque al final un contrato de opción es un derecho y no una obligación, ¿vale? En fin, espero haberos aclarado con esto y no haberos liado más. Vale, también decir que en el mundo tradicional, bueno, en la TradFi, todos estos derivados operan en mercados organizados, es decir, entre comillas, pues la bolsa. También puede ocurrir o pueden ejercerse fuera de bolsa, es decir, en OTC. Pues, que sé, imaginaros que yo soy una persona que tiene contactos con empresas grandes, pues en vez de pasar por el mercado para hacer ese contrato futuro, pues voy a hablar con la empresa directamente y le digo, oye, hagamos un deal entre nosotros, ajustando precios y condiciones y así mejor para los dos, en lugar de que yo vaya al mercado pasando por la bolsa y pueda hacer algo que a ti, empresa, no te resulte tan interesante, ¿vale? Sí,
Entonces, eso sería para todo lo que es la parte de TradFi. En DeFi, pues digamos que es similar al TradFi, pero aquí no estamos operando en bolsa, estamos operando pues en la blockchain. Aquí realmente son los smart contracts cuyo valor dependen del activo subyacente, ¿no? Porque todo está gestionado por smart contracts. Como decía, no pasamos por la bolsa, es decir, todo es descentralizado, transparente, sin intermediarios y ejecutado automáticamente. Y al mismo tiempo, pues como estamos en DeFi, pues se proporciona un mayor acceso que en TradFi, es decir, cualquiera puede entrar y acceder a esos productos. A lo mejor yo en las finanzas tradicionales no puedo acceder a ciertos mercados de opciones, a ciertos derivados, porque o bien no tengo el capital suficiente, o bien no estoy en el país adecuado, en fin, no cumplo una serie de condiciones y requisitos para ello, ¿no? Y en DeFi, pues, como bien sabéis, eh, no nos piden nada. Mientras tengamos pulso y sepamos lo que hacemos, nos permiten hacer un montón de cosas. Entonces, esa es digamos que las grandes diferencias entre los derivados dentro del mundo tradicional y del mundo DeFi. También podríamos decir que, como añadir unos detalles más, pues es que en DeFi, al ser todo por smart contracts, pues tenemos más riesgos, ¿no? Porque puede haber un bug, puede haber un error en el smart contract y que se pierdan nuestros activos. O bien, pues puede venir un hacker y conseguir encontrar un fallo dentro del smart contract, explotar ese fallo y que al final, pues, eh, el dinero que hayamos puesto, parte de él, pues se vea drenado por esa persona. Cosa que evidentemente, pues en el mercado tradicional, en las finanzas tradicionales, eso no ocurre, ¿vale? Eh, como os decía antes, pues entre el TradFi y el DeFi, pues son lo que es igual es que ambos necesitan el valor de un activo subyacente y ambos se utilizan para especular, protegerse o bien diversificar, porque a lo mejor, yo qué sé, una parte de mi capital la quiero tener en derivados para poder no tener siempre exposición al mismo tipo de negocio, ¿no? Porque como os decía, esto es otro negocio aparte que funciona de aquella manera, ¿no? Entonces, ahora os voy a hablar de lo que son los liquid wrappers. Después de haber hecho este pequeño inciso sobre qué eran los derivados, compararlos con el mundo tradicional versus el mundo DeFi, pues ahora vamos a hablar de los liquid wrappers. Concretamente, vamos a ir a hablar del convex curve. Por eso en la pantalla podéis ver DeFi llama concretamente enseñando la empresa de Convex. Y me diréis qué narices es el Convex Curve, ¿vale? Pues Convex crea un liquid wrapper, un derivado, que representa token curve bloqueado y lo llama pues Convex Curve. Me diréis, ¿y cuál es la diferencia entre comprar Curve y bloquearlo o comprar Convex Curve? Bueno, pues que si nosotros compramos Curve y lo bloqueamos por un periodo de tiempo X, ya sea una semana o 4 años, que es el máximo, pues no digo 4 años al azar, ¿vale? Pues nosotros tendremos que esperar a que se acabe la fecha que hemos elegido para poder vender nuestro activo, ¿no? Y entonces Convex, gracias a su liquid wrapper, nos permite pues, ser líquidos. Es decir, que nosotros cuando compramos el Convex Curve obtenemos rendimientos que vienen de Curve bloqueado, obtenemos también bueno, en el caso de Convex Curve no, pero hay otros liquid wrappers de Curve donde obtenemos gobernanza, en este no, pero obtenemos los rendimientos, lo cual no está nada mal, porque podemos vender cuando queramos. Y ahora me diréis, vale, ¿y
si es tan bonito, si tú puedes comprar este liquid wrapper que representa curve bloqueado, digamos que por 4 años, porque todo el mundo, porque hay gente que bloquea curve, ¿no? Porque hay gente que compra curve y lo bloquea. Bueno, pues porque principalmente si nosotros compramos convex curve, tenemos algunos riesgos que no tenemos si compramos curve y bloqueamos curve. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo el PEG, ¿vale? Que tenéis que entender que al ser un activo líquido, hay gente que puede comprar este activo y que puede venderlo. Y entonces al venderlo pueden hacer mover o hacer fluctuar lo pegado que esté el precio del convex curve comparado con el curve. Me diréis, no entiendo. ¿Qué quieres decir con eso del PEG que no es igual? Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando nosotros compramos en Convex Curve? ¿Qué es lo que hace Convex? Pues Convex coge el capital que nosotros hemos puesto, compra Curve, lo bloquea durante 4 años, lo añade a su tesorería y nos imprime o nos da ese liquid wrapper que se llama Convex Curve, el cual podemos vender al instante si queremos. Y claro, si nosotros compramos X Convex Curve y mañana decidimos venderlos por X, Y razones, Convex sigue teniendo esos curve bloqueados en la tesorería que no pueden vender. Entonces, pues el precio de su derivado irá fluctuando cuanta más gente vaya vendiendo Convex Curve. Y también irá aumentando pues cuanta más gente compre Convex Curve, ¿vale? Está todo el rato, digamos, en una lucha por estar pegado al precio. Para ser más gráfico, os voy a enseñar aquí una paginita que se llama CurveHub y en la parte de wrappers pues podemos ver los diferentes liquid wrappers que hay de Curve. Tenemos el de Convex, tenemos el de StakeDAO y tenemos el de Year. Podemos ver que el de Convex representa el 51,64% de todos los Curve bloqueados, lo cual pues es una barbaridad, ¿vale? Si lo comparamos con el de StakeDAO son 14,75 o el de Yen son 10,31. Y abajo lo que podemos ver es el PEG por 10.000 tokens. Pues podemos ver que el PEG por 10.000 tokens es del 52,14%. O aquí en StakeDAO es del 64%. O en Yen es del 52%. Y para que os sea más gráfico, pues os voy a poner una gráfica para que podáis ver la evolución de esos PEG, ¿no? De cómo se pegan esos liquid wrappers al precio de Curve. Entonces, si os fijáis, aquí, por ejemplo, el 14 de julio de 2023, pues estaban todos encima de 97%. Es decir, pues valían 3% menos o 2,5% menos, salvo el de ICRV que estaba casi a la paridad, ¿vale? Y pues se han ido moviendo, algunos han bajado, otros han subido, otros han bajado más que los demás, ¿no? Y hasta que tuvimos aquí un momento bastante bonito en noviembre del año pasado, donde de repente pasaron todos de un 90 y pico por ciento hasta el suelo aquí de un 50, 40, entre 49 y 59%, ¿vale? Y luego pues volvieron a subir y han vuelto a bajar. Y todo esto pues se debe a grandes ventas y grandes compras, ¿no? Que al final es lo que hace que el precio cambie. Y me diréis, vale, ¿y por qué la gente, por qué de repente bajó tanto? ¿Por qué la gente se puso a vender aquí en noviembre como locos los liquid wrappers? Bueno, pues porque si mirásemos en CoinGecko, pues veríamos que el precio de Curve para estas épocas, que fue pues más o menos con la elección de Trump, más o menos, pues se disparó, ¿no? Como muchas cosas en el mercado, se dispararon de precio y mucha gente pues decidió que era el momento de vender, porque al final el líquido wrapper aquí arriba pues estaba, no digamos a la paridad, pero bastante cerca de la paridad y el precio subió mucho y decidieron vender y hacer capitalizarse, ¿no? Por así decirlo, y por eso
como podéis ver, los liquid wrapper pues bajaron un montón de valor, ¿vale? Y entonces es lo que suele ocurrir. Cuando sube mucho el precio del subyacente, en este caso Curve, pues la gente suele tender a capitalizarse y pues a sacar los rendimientos, por así decirlo. Es decir, oye, he comprado esto a X, ahora he hecho un por 2 o un por 3, pues vendo. Vendo y me da igual que valga menos por el PEG porque sigo ganando, ¿vale? Entonces por eso lo hacen. Y luego, pues, cuando estamos aquí abajo, ha vuelto a subir. ¿Por qué ha vuelto a subir? Pues porque hay gente que ha dicho, anda, puedo comprar Convex Curve a un 55% del PEG, es decir, entre comillas, casi a mitad de precio. O el iCurve, literalmente, pues que a mitad de precio. Entonces, eso es lo que ha hecho que fuera subiendo otra vez, ¿vale? Y que llegase a pues unos 70-80% y ahora pues volvió a bajar. ¿Por qué? Pues porque recientemente el curve pues volvió a subir y entonces pues la gente está capitalizándose con eso. Entonces, bueno, en fin, todo esto era por contaros, o esta gráfica es para enseñaros que hay que tener en cuenta este riesgo, ¿no? De que sí, si compramos un liquid wrapper, podemos evitar estar bloqueado durante un periodo de tiempo largo, como puede ser 4 años, pero podemos sufrir estas montañas rusas de emoción y de cambios de valor en nuestros activos, ¿vale? Porque imaginaros que vosotros, pues yo qué sé, llegáis y está el mercado aquí abajo y queréis vender, pues dices, uff, es que estoy perdiendo casi la mitad o 40% del valor si quiero salir. Y tal vez no me merezca la pena, ¿vale? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Evidentemente, si nosotros comprásemos Curve y lo bloqueásemos, pues no tendríamos este problema, porque no podemos, no podemos vender el curva hasta que no se desbloquee, ¿no? Pero el precio nos daría un poco igual hasta que se nos desbloquee. Ya es otra cosa, pero no variaría tanto, ¿vale? En fin, espero que lo hayáis entendido con lo que quiero decir con esto del PEC, ¿no? Y si nosotros fuésemos a ver en Convex, aquí vamos a ir a la página, iríamos aquí a Curve, y en Curve, si nosotros depositaríamos nuestro Convex Curve aquí en la plataforma de Convex, pues en staking, evidentemente, que el staking es que lo depositamos ahora y podemos salir ahora mismo, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, no hay ningún periodo de tiempo que nos tengamos que quedar al depositar nuestros activos aquí. Le voy a dar un F5 si quiere enseñarnos los datos para que os pueda mostrar cuánto rendimiento nos está pagando. Pero al parecer no quiere enseñarme nada. No sé por qué. Bueno, de memoria estaba entre un 10 y un 15% lo que nos estaban pagando aquí por stackear el Comex Curve. Pero es que no aparece ningún dato de nada. Bueno, pues nada, ahora ya está. 13,45% o 13,38%. Aquí Convex nos propone que al stackear nuestro Convex Curve aquí dentro podamos elegir el tipo de rendimiento que queramos. Es decir, si elegimos rendimiento en forma de tokens de gobernanza, podemos ganar pues Curve o Convex, o bien podemos elegir el rendimiento 100% en monedas estables, en lo cual estaríamos ganando solo Curve USD y representaría pues un 13,38%. ¿Vale? Evidentemente, si nosotros tenemos Curve bloqueado, podemos ganar más que esto. Pero esto ya os lo dejo para otro vídeo que haré otra semana hablando sobre la financiación de liquidez, que es también muy interesante y que pues seguramente os interese aprender de ello. Vale, entonces, dicho esto, es cómo funciona el Convex Curve, cuáles son las ventajas que tiene, cuáles son los riesgos que tiene y, bueno, como también os enseñé, aquí pues tenemos
más liquid wrappers, ¿vale? Pero en este caso el de Convex es el más interesante porque es el más grande de todos. Entre comillas, eh, es que no sé, no hay argumento, ¿no? Si tú tienes que exponerte a un sitio, pues mejor exponerte al que tiene 51% de todos los tokens bloqueados que el que tiene 10 o el que tiene 14, ¿vale? En fin, esa al menos es mi idea y si alguien no está de acuerdo y quiere argumentármelo, estaría encantado si me lo deje en los comentarios y lo podemos discutir sin problema alguno. Eh, dicho esto, ahora espero que os haya quedado claro cómo funciona el Convert Curve, cuál es su utilidad y por qué pues, va variando de precio y qué lo diferencia de un curve bloqueado. Ahora vayamos a hablar de Pendle. Pendle también crea productos derivados, pero distintos, en el sentido de que existen liquid wrappers de Pendle, sí, pero hoy no vamos a hablar más de liquid wrappers porque al fin y al cabo funcionan igual que el de Convex Curve, ¿vale? Ahora lo que os quiero hablar es de los activos que hay en Pendle, que en este caso concretamente son los ITs y los PTs. Me diréis qué narices estás comentando, Dimitri, con eso de IT y con eso de PT. Bueno, y nosotros aquí en Pendle podemos elegir exponernos a el rendimiento del activo o bien a la parte principal del activo. Por eso es PT de Principal Token y IT de Yield Token, ¿no? Entonces, aquí voy a intentar ir a Ethereum para enseñaros un poco todo lo que hay. Vamos a ir a las de todas las categorías. Bien. Entonces, para hacerlo fácil, vayamos a hablar del stake Ethereum. Digo fácil simplemente porque creo que va a ser menos complicado que los demás activos porque todo el mundo conoce Ethereum, ¿no? Entonces, aquí en Pendle tenemos el stake ETH. El stake ETH pues es ETH estaqueado concretamente aquí de la plataforma de Lido, ¿vale? Entonces, si nosotros estaqueamos nuestro ETH en Lido, pues Lido nos da un rendimiento por ello, ¿vale? Y aquí en Pendle lo que nos proponen es fijar ese rendimiento. Es decir, aquí nos proponen un producto de 983 días, es decir, que tendría una fecha de madurez al 29 de diciembre de 2027 y el cual nos pagaría en total un 11,24%. Me diréis, no entiendo, no entiendo lo que me quieres decir. Bien, imaginemos que el PT es como un bono del tesoro. Nosotros, cuando compramos un bono del tesoro a una fecha de madurez X, pues estamos fijando un rendimiento. Digo un ejemplo, yo compro un bono del tesoro de euros o de dólares, digamos que a 10 años, y me lo venden hoy a 90 céntimos. Entonces, cada bono me vale 90 céntimos, pero al final de la madurez, después de esos 10 años, me darán $1 o €1, dependiendo en cuál hayamos comprado, por cada uno de mis bonos. ¿Qué significa eso? Pues que habremos generado un 10% durante esos 10 años, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Pues que nosotros no tomamos ningún riesgo sobre la volatilidad o fluctuación del precio de Ethereum, porque nosotros lo único que estamos haciendo es fijando el rendimiento. Pase lo que pase, ganaremos ese 10% en el caso de los bonos, o aquí en este caso del Ethereum estaqueado, un 11,24%. Bien, ahora también Pendle lo que hace es proponernos exponernos a la parte de rendimiento. Y me diréis, ¿qué significa eso? Bueno, pues que ahora mismo el stake Ethereum del Lido nos da un porcentaje de rendimiento X al año. Digamos que es un 3% al año. Si nosotros especulamos que ese 3% puede subir y puede ser mayor que el que es hoy en día, pues tendríamos un interés en comprar el IT, porque al final estaríamos comprando la parte de rendimiento del stake Ethereum y no el stake Ethereum en sí, solo la parte que genera rendimiento. Entonces, si nuestra
premisa, hipótesis, especulación es correcta, si compramos el IT, pues ganaremos más rendimientos que si hubiésemos comprado solo el stake Ethereum. ¿Cuál es lo que es el dato que hay que tener en cuenta? Pues que un IT al final de la madurez vale $0. Me diréis, no entiendo, ¿cómo que si compras esto y tienes razón y el rendimiento sube, cómo acaba valiendo cero? ¿Cómo es eso? Y además aquí pone que vale $162 y el PT vale 1.449. No entiendo lo que me quieres decir. Bien, pues vayamos a verlo con las gráficas para que os quede tal vez más claro. Si lo podemos ver a una semana, podemos verlo en precio. Bien, entonces aquí estamos viendo el IT. Si os fijáis, pues el IT el día 4 del 12, pues valía este precio. Y cada vez que los días van pasando, pues va bajando su valor, poco a poco. ¿Por qué va bajando su valor? Pues imaginaros, pues por intentar simplificarlo otra vez, ¿vale? Si vosotros tenéis un piso, una casa, y la alquiláis, pues digamos que la alquiláis por 10.000 euros al año, otra vez me lo invento, ¿eh? No, no me toméis las cifras en serio, es simplemente de ejemplo para que os quede más claro. Si vosotros alquiláis vuestra casa a 10.000 euros el año, pues el primer mes, bueno, 12, pongamos 12.000 para que sea más fácil, el primer mes os pagan 1.000, ¿vale? Y el segundo de los 12.000 que os van a pagar, después del primer mes, pues os pagarán otros 1.000. Pero o sea, si estos son los 12.000, pues serían 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000. Entonces, ¿entendéis lo que quiero decir? Cada vez va bajando el total del rendimiento que generaríais al año hasta llegar a cero. Cuando nosotros pues llegue el mes número 12 y nos hayan pagado el mes 12, diciembre de nuestro alquiler, suponiendo que hayamos empezado en enero, pues ya se acabaría. No es la parte de rendimiento de nuestra casa o piso, sería cero, porque ya hemos sacado los 12 meses del contrato. Tendríamos que volver a crear un nuevo contrato para volver a empezar esta aventura y que vuelva a tener esta misma trayectoria, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Nosotros tenemos un contrato aquí, en vez de un año, pues de 983 días, y cada vez que van pasando los días, pues hay menos rendimientos que poder tomar, porque pues cuanto más nos acerquemos al final, más nos acercaremos a cero, ¿vale? Es un poco la diferencia con el PT, porque si nosotros compramos el PT, ocurre exactamente lo opuesto. Como os decía antes con el bono, ¿no? Si yo compro un bono de euros a 10 años, me lo venden a 90 céntimos, pues lo compraré aquí a 80 céntimos. Pero cada vez que van pasando los años y los años, cada vez ese bono vale más, vale más, vale más, vale más, hasta que lleguemos al final y valga 1 euro, ¿vale? Y entonces es así de simple, no sé, no sé cómo simplificarlo más para que lo entendáis, ¿no? Pero este es el mismo mecanismo que Pendel ha sacado con estos productos. Entonces, en vez de hacerlo con bonos del tesoro, ellos lo que lo hacen son con activos que tienen un rendimiento, porque evidentemente este mecanismo no lo podemos aplicar a activos que no generan un rendimiento, solo lo podemos aplicar a activos que tengan un rendimiento. En este caso, pues tendríamos, por enseñaros diferentes productos, pues el stake Ethereum, pues que es Ethereum estaqueado, que nos paga un rendimiento, ENA estaqueado porque es la plataforma Ecena que nos paga un rendimiento por estaquearlo, Wrapstake USR porque es la empresa de... Hoy, ¿cómo se llama esta empresa? Me he olvidado cómo se llama esta empresilla. ¿Nos lo dirá aquí en la información? Me he olvidado cómo se llama esta empresa. Ahí me ha venido un blanquillo. Resolve, eso es.
Menos mal que aquí nos lo cuentan bien todo. Pues la empresa Resol nos está pagando un rendimiento por tener este activo y entonces aquí en Pendel pues nos proponen comprar el PT o comprar el IT y según el que compremos pues ocurrirá lo mismo que os enseñaba en la gráfica de antes, ¿vale? El PT, aquí me diréis, oye, pero si no es, aquí no es tan lineal como antes, ¿no? A ver, vamos a mirarlo una semana. Aquí no es tan lineal como antes, ¿no? Bueno, también decir que aquí son muchos, son muchos menos días que en el otro, ¿vale? Entonces, a más días, a más duración, más se va alisando o no sé cómo decirlo, tiene menos saltos el precio y se va siendo más una línea rectilla, pero también depende de la actividad, ¿no? Porque si hay gente que compra o que vende mucho del PT, pues puede hacer tumbar el precio o subir el precio, ¿vale? Lo importante es que siempre llegará a uno al final de la madurez, ¿vale? Aquí nos lo pone, un PT Wrap Stake USR es igual a un Stake USR a la madurez, ¿vale? Eso es lo único importante porque al mismo tiempo un IT veis como puede tener momentos en los que sube, pero siempre acaba bajando, ¿vale? O sea, tiende a ir a cero. Es que es lo que hay, tiene que ir a cero. Una de las cosas que hace que los ITs para ciertos de estos activos tengan subidas es sobre todo porque hay campañas de puntos. Entonces, como la gente quiere conseguir puntitos, pues compra la parte de rendimiento con un capital X y generan muchos más puntos que si hubieran invertido este capital en comprar el token subyacente. Entonces, pues hay gente que especula que los puntos les van a pagar más que el dinero que pueden perder aquí, porque otra vez, comprando el IT, como os he dicho antes, valdrá cero. Si ponemos $1.000 aquí, en 150, en IT, 157 días valdrán cero. Pero claro, hay gente que hace sus cálculos, sus especulaciones y te dice, vale, es que yo creo que en 157 días, mis $1.000 aquí, gracias a los puntos y el rendimiento que voy a generar, voy a recuperar los $1.000 que he puesto o incluso pues voy a generar dos, tres o los que sea de miles de dólares, ¿no? Entonces, bueno, cada uno con sus cálculos. Yo ya tuve mi época de tradear ITs hace pues más de un año ya y ya no quiero más. Ya no quiero más, es demasiado estrés. Prefiero comprar PTs y ir a rendimientos asegurado. Pero bueno, entiendo que haya gente que le encuentre su interés y que le vea una manera de sacar rendimiento, ¿vale? Entonces, bien, esta era la segunda parte de derivados en las que os quería enseñar que aparte de Liquid Wrappers, pues también tenemos empresas que nos crean este tipo de productos. Y os quería enseñar Pendel, pues porque Pendel es una empresa que tiene 3 billones de TVL, o sea, es una empresa grande que mucha gente utiliza y que es pues muy conocida. Además está en varias redes bastante asequibles. No solo está en Ethereum, sino también está en Base, está en Sonic, está en Arbitrum, en Verachain, en Mantle, en la Binance Smart Chain, Avalanche, Optimism. Aunque estas dos últimas ya no parece que ya no hay nada comparado con las otras. Así que nada, yo si vosotros queréis probar y ver un poco cómo funciona esto, en Pendel tenéis una parte de educación donde os pues, enseñarán pues, un poco cómo funciona todo esto, evidentemente pues con niveles de dificultad, y si no, también tenéis la parte, a ver dónde estaba, es que había una parte más sencillita que ahora no encuentro, evidentemente, a ver si estaba aquí, Earnow, puede ser. No. Bien, pues no, ya no está. Había una parte como más sencillita antes para poder entrar a todo esto, pero ya no la encuentro. Bueno, no pasa nada.
como os decía, tenéis en educación pues mucha información sobre cómo aprender esto. También en el canal de Jordi en Cryptoland pues hicimos un vídeo con Jordi hace ya muchos meses hablando de todo esto, por si preferís ver un vídeo en vez de ir a mirar vosotros. Pero vamos, que es un protocolo que una vez que entiendes cómo funcionan, los PT son muy interesantes. Puedes sacar rendimientos bastante chulos sin preocuparte mucho, ¿vale? Evidentemente, pues depende de la red donde estés, pues te merecerá entrar con más capital que en otras, ¿no? O sea, en la red de Ethereum concretamente, tal vez sea más interesante si tienes un buen capital, porque a lo mejor el día que entres y el día que quieras salir te pueda subir mucho los fees o las comisiones y veas que los rendimientos que has ganado los acabas pagando para salir del producto. Así que, en fin, dicho lo dicho, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido qué son los derivados dentro de DeFi, sobre todo pues con estas dos categorías que digamos liquid wrappers y estos activos dependen. Si tenéis cualquier duda o pregunta, pues me la dejáis en los comentarios y si queréis un apoyo o eh, una atención más personalizada, pues podéis entrar en el servidor de DeFi Galaxy y bombardearme ahí a preguntas y os contestaré encantado, ¿vale? Así que nada, que tengáis una buena semana y nos vemos el miércoles para el directo. Hasta luego.